Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, estamos muy felices esta mañana de tenerlos una vez más con nosotros en este primer día del año 2023, deseándoles un feliz año una vez más. Y bueno, muy felices de que ustedes hayan tomado los consejos que el Señor nos ha dado para enfrentar el nuevo año, ¿no? Pero bueno, hoy queremos invitarles para que estén con nosotros una vez más en nuestros templos. Estamos en nuestra sede aquí de Ubaté y de Cogua, del municipio de Cogua y de Ubaté. A las 7 de la mañana estamos en un precioso ayuno, entonces para que venga y comparta con nosotros este tiempo. Y a las 10 te esperamos también para que estés con nosotros en nuestra reunión de adoración. Cordialmente invitados todas las personas que quieran estar en nuestros templos de una forma presencial. No se le olvide que tenemos nuestra programación este año 2023 en la radio. Estamos todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, con nuestro programa Operación Familia. Por Crecer FM Estéreo en la 107.4 nos está sintonizando y a las 6 de la tarde cada día Dios tiene una palabra para ti. Y los domingos, como siempre, aquí a las 9 de la mañana en Cableva TV y entre semana a las 9 de la mañana estamos por este mismo canal. Entonces, sean ustedes bienvenidos a este nuevo año y a la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir este 2023. Y tiene que ver con qué acciones tenemos que tomar ante la visión de Dios. Y vamos a mirar esta experiencia preciosa que tuvo nuestro hermano Moisés cuando Dios le permite experimentar una visión que trajo mucha inquietud a su corazón. Dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, lo primero que queremos aclarar es que Moisés tiene la experiencia de recibir una visión que Dios le está dando a él. Y dice que en esa visión se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y el fuego y la zarza no se consumía. Y eso fue lo que le generó una gran inquietud a Moisés. Ahora, ¿qué hace Moisés cuando ve esta tremenda, cuando tiene esta experiencia de ver una zarza ya que está ardiendo y ardiendo, y es una zarza muy grande, y que se da cuenta, quizás pudo haber pasado mucho tiempo porque dice que la zarza no se consumía? Yo creo que él se preguntó, bueno, ¿por qué esta zarza no se apaga, no? Y entonces eso le generó una gran inquietud a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés ante esa visión? En el capítulo 3, versículo 1 al 3, miramos qué es lo que hace. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián,
Llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces, lo precioso de este acontecimiento es que Moisés dejó su trabajo que estaba haciendo, dejó de cuidar las ovejas y fue a contemplar esa zarza. Dijo: voy a mirar, a ver qué es lo que está pasando, por qué esa zarza no se consume. Iré a ver esta grande visión. En el año que pasó, en el 2022, tuvimos la oportunidad de tener un seminario, un congreso, del 13 al 18, donde estuvimos nosotros recibiendo la palabra de Dios para el 2023, que el congreso era Visión 2023, donde tuvimos la oportunidad de tener varios conferencistas internacionales con nosotros y que dejaron en nuestro corazón plasmada la visión de Dios para nosotros. Y así le pasó a Moisés, generó gran inquietud esta visión y se fue a verla. Eso fue lo que hicimos el año que terminó. Tomamos cada día las conferencias de los hombres de Dios que usó en este Congreso Visión 2023, que fue del 13 al 18 de diciembre del 2022, y allí pudimos abrazar la visión de Dios. Y nos dimos cuenta, lo mismo que la misma experiencia que tuvo Moisés, ¿no? Que era una visión muy grande la que Dios nos estaba dando a conocer. Y cada conferencia que recibimos nos llevó a involucrarnos en la visión que Dios tiene para el 2023. Miren lo que hizo Moisés cuando recibe la visión, ¿no? En Éxodo capítulo 3, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bueno, entonces, hablábamos que Dios nos había dado la visión del 2023, donde la iglesia, donde nuestra comunidad debe involucrarse en las diferentes esferas de la sociedad. Era necesario que como iglesia nosotros estemos participando de la educación, participando también de la familia, ¿no? De la cultura, de la economía, de la comunicación, del gobierno, del arte, del deporte, invitándonos Dios a salir, digamos, del concepto que muchas veces se tiene en el cristianismo que la iglesia tiene que estar en un templo, pero la iglesia tiene que estar en todas las esferas de la sociedad para que podamos así ayudar a que la sociedad se construya, a que la sociedad se edifique y que no viva de una manera disfuncional como lo que estamos viendo hoy. Y esto, algo que me gustó mucho de estas conferencias es que Dios nos hacía ese llamado a involucrarnos en cada esfera de la sociedad para ser agentes de cambio, agentes de transformación, donde esas esferas de la sociedad puedan tomar otro rumbo diferente al que están tomando por la misma ausencia de Dios allí en esas esferas. Y entonces el modelo de Moisés en este llamado a la visión nos va a permitir entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces,
Así como Moisés vio esa visión grande, esa zarza que era grande y que no se extinguía, la zarza que Dios nos ha presentado y que no se extingue, es que Dios nos está mostrando que necesitamos meternos allí en estas esferas de la sociedad para poder así permitir que la presencia de Dios esté ahí y que no se extinga, sino que más bien estas esferas de la sociedad puedan ser afectadas, bendecidas y ministradas por la misma presencia de Dios. Pero la iglesia tiene que involucrarse en eso. La iglesia no está para venir a un culto los domingos. La iglesia tiene que estar no solamente adorando a Dios los domingos, que es bueno porque es el reconocimiento y la gratitud por lo que Dios hace, sino tiene que estar involucrada en todas estas esferas de la sociedad, donde vemos una ausencia muy grande de los principios de Dios y necesitamos que Él esté ahí. ¿Y qué hizo Moisés entonces cuando recibe la visión? Entonces dice que él quiso meterse en la visión, él quiso meterse en la zarza, y entonces Dios le dice, él se dio cuenta que él venía a meterse en la zarza. Le dice, y viendo Jehová que él iba a ver la zarza, a meterse dentro de la zarza, le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Entonces, lo primero que hay que hacer es que tenemos que quitarnos el calzado mundano, o sea, el pensamiento mundano que hemos traído. Tenemos que entender que ahora Dios nos está llamando a vivir una vida completamente diferente a la que traíamos. Dios nos está llamando a vivir una vida de santidad y entender así el proyecto de Él que tiene para este año 2023. Y para eso hay que derrumbar todo pensamiento mundano en el que hemos caminado. Por eso le habla de quita el calzado de tus pies. Moisés traía en sus pies las arenas del desierto de Egipto. Egipto significa el mundo, ¿no? Y para poder interpretar la visión de Dios tenemos que sacar el mundo de nuestro corazón. Tenemos que sacar la mentalidad mundana de nuestra vida y empezar a entender que necesitamos caminar ahora en la dirección correcta, que es la dirección de Dios. Y la dirección de Dios siempre nos va a llevar a vivir una vida de santidad. Quienes van a estar involucrándose en la sociedad, en las esferas de la sociedad, en la educación, en la familia, en el gobierno, en la cultura, en el arte, en los deportes, en la política. Tiene que ser personas que vivan una vida diferente a lo que vive todo el mundo, ¿no? Ejemplo, si Dios levanta a un gobernante cristiano, que sea un hombre que viva diferente a los políticos de turno que han pasado y que tenga un pensamiento diferente, ¿no? Que si va a llegar a ese lugar es para servir a una sociedad y no para llenarse los bolsillos, ¿no? Interesante. Que si llega una persona a participar en la esfera de la educación es porque va a llevar los principios de Dios, de su palabra allí, y desde allí va a transmitir el conocimiento de Dios y no se va a asociar al pensamiento mundano, las ideologías de género y todo esto que quieren promover desde nuestros niños. ¿Y quiénes van a hacer eso? Pues la iglesia, nosotros. Y lo mismo va a pasar con la economía, ¿no? Con la cultura y bueno, con la comunicación. Todo esto es necesario, en todas estas esferas es necesario que quienes estén participando de ellas sean hombres con una vida acorde al estilo de vida que el Señor ha planteado para quienes lo aman y lo siguen, una vida de santidad. Entonces, para participar de la visión de Dios que tiene para este 2023 y que es la que nos ha dado a nosotros como iglesia, necesitamos quitarnos el calzado mundano, el calzado que viene de Egipto, el que trae las arenas del desierto de Egipto, para vestirnos con la santidad de Dios. Entonces, necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos renueve a nosotros, nos transforme a nosotros, para poder transformar una sociedad. Porque si no estamos transformados nosotros,
¿cómo va a ser transformada la sociedad? Jamás podremos lograrlo, porque quien transforma la sociedad es Dios, y Dios se mueve a través de su santidad. Esa vida nueva que nos llama a vivir, que es una vida separada completamente del pecado y que no está de acuerdo con ninguna ideología mundana ni argumento mundano en el que se desenvuelve la sociedad. Interesante, ¿no? La invitación a todos los que quieren involucrarse en la visión de Dios 2023 en nuestra comunidad es dejar a un lado el calzado mundano y asumir la vida de santidad que Dios nos regala por medio de Jesucristo. Lo segundo que tenemos que hacer es conectar con la visión de Dios. En el capítulo 3, del versículo 6 al 8, encontramos que el Señor declara la visión a Moisés. Dice así la Escritura: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jesubeo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, cuando Dios está llamando a alguien a participar de su visión, como nos está llamando este año a nosotros a participar de la visión de Él, que es podernos involucrar dentro de las esferas de la sociedad y ser participantes de cada una de ellas y llevar su bandera, cuando Dios está llamando, nos da a conocer por qué nos está llamando, ¿no? Y entonces está llamándole a Moisés y le está diciendo: yo quiero que tú vayas, porque mire lo que está pasando. Entonces, Dios da a conocer la situación. He visto a mi pueblo que está en aflicción, en angustia y en opresión. Y así está la gente sin Dios. Así está viviendo el mundo sin Dios. Y las esferas de la sociedad se están moviendo así, en angustia, en aflicción y en opresión. La familia está oprimida hoy por tanta ideología absurda que se está levantando. Y bueno, tenemos que nosotros entenderlo. Y la educación está igual, está en una crisis. La cultura, por medio de la cultura no se promueven los valores y los valores que pueden honrar a una persona. Ahora se promueven muchas cosas a través de eso. La economía está igual, el gobierno igual, las comunicaciones también. Si uno mira, todas estas esferas de la sociedad están necesitando urgentemente la intervención de Dios, porque Dios ha visto la aflicción que hay allí, la opresión que hay allí y la angustia que hay en esas esferas de la sociedad, porque eso está sumiendo a la gente en la desgracia. Por eso Dios quiere que estemos allí, porque Él ha visto la aflicción, la opresión y la angustia que viven los seres humanos en medio de todos estos conceptos erróneos en los cuales se está desarrollando cada esfera de la sociedad. Interesante lo que Dios quiere que hagamos. Por eso llamó a Moisés, porque vio a su pueblo oprimido, afligido y angustiado. Y también Dios ha visto a familias oprimidas, afligidas, angustiadas. Bueno, y todo esto es lo que Dios desea que nosotros, por eso Dios desea que nosotros intervengamos en cada esfera de la sociedad. Esa es la visión para el 2023. Que Colombia sea libre de la aflicción, de la opresión y de la angustia, que generan todas estas ideologías, todas estas formas de ver la vida sin Dios en estas esferas, y que quienes están ahí, o sea, los exactores, ¿no? Estas personas podamos ser libres de ellas y poder presentar la verdad del Señor en dichas esferas de la sociedad. Dios la dio a conocer a Moisés, y Moisés debía conectarse con eso para poder ir
y cumplir con lo que Dios quería, liberarlos. Y es lo que Dios quiere, un mundo libre de la opresión, un mundo libre de la aflicción y de la angustia que se genera a través de todas estas esferas de la sociedad en las que nos desenvolvemos cada día. Lo tercero que tenemos que hacer es responder al llamado de Dios, ¿no? En Éxodo capítulo 3, versículo 10, dice la Escritura: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, hay algo interesante aquí, y es que Dios hace un llamado. ¿Y a quién apela Dios para que hagamos este trabajo? Pues a nosotros, los que le conocemos, los que le amamos, los que sabemos y los que queremos hacer su voluntad. Así llamó a Moisés y le dijo: ven por tanto ahora, y quiero que vayas a Egipto. Y bueno, pero sin excusas, ¿no? ¿Qué hizo Moisés cuando el Señor lo llamó? Le colocó excusas. Le dijo: ¿acaso quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿y quiénes somos nosotros? Yo quiero decirte quiénes somos. Somos las personas que Dios escogió para que nosotros demos a conocer su visión en las diferentes esferas de la sociedad. Allá donde usted trabaja, Dios lo ha llamado para que dé a conocer la palabra de Dios allí donde te estés desenvolviendo. Si eres un profesor, allá en el colegio donde estás. Si eres un alumno, allá en la institución donde te encuentras recibiendo la educación. Si eres una persona que en tu familia, ¿no? Estás llamado a dar a conocer el mensaje de Dios, sus principios, sus valores, allí en la familia. Usted como padre de familia, usted como madre de familia, usted está llamada a involucrarse y dar a conocer la visión de Dios. Y bueno, en las diferentes esferas, en la cultura, ¿no? En la economía, en las comunicaciones. Tenemos que dar a conocer el plan de Dios. Lo que Dios desea con la humanidad para que sea libre de la opresión, para que sea libre de la aflicción. Y bueno, y de la angustia, que es en el que vive el mundo, que está perdido sin Dios. Entonces, es un llamado que nos hace a nosotros. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y no tenemos por qué ponerle excusas. Entonces, no podemos excusarnos porque Dios precisamente nos ha dado esa capacidad para poder extender su visión y dar a conocer a Dios a aquellos que no lo conocen en las diferentes esferas de la sociedad. Entonces, debemos enfrentar a Faraón. ¿Quién es Faraón? El mundo. Y todos aquellos que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Ese es Faraón. ¿Recuerdan cómo fue Faraón con Moisés? ¿Cuántas plagas tuvo que enviarle el Señor a Faraón para derribarlo y permitir que el pueblo del Señor saliera libre? 10 plagas para que saliera libre. O sea, se opuso. Y ese es el gran reto que tenemos como iglesia. Enfrentar a Faraón. Vamos a encontrar gente que se va a oponer a los conceptos de Dios, porque lo que la iglesia hace y lo que vamos a hacer es dar a conocer el plan de Dios, dar a conocer los principios de Dios, dar a conocer la visión de Dios con respecto a la educación, con respecto al gobierno, con respecto a la cultura, con respecto a la familia, con respecto a las comunicaciones. Pero allá hay gente como Faraón, con pensamientos mundanos, totalmente ajenos a lo que Dios quiere con la educación, con la familia, con la cultura. Allá hay un montón de gente así que se van a oponer y tenemos que enfrentarlos. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentarlos? Dice la Escritura en Éxodo capítulo 3, versículo 20. Dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejarán ir. Miren esto. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Con el poder de Dios.
¿Quién va a hacer maravillas? Dios. ¿Quién va a tocar la educación? Dios. ¿Quién va a tocar la familia? Dios. ¿Quién va a tocar la cultura? Dios. ¿Quién va a tocar el arte? Dios. ¿Quién va a tocar las comunicaciones? Dios. ¿Quién va a tocar el gobierno? Dios. Dios nos va a respaldar y nos va a ayudar a ejecutar este trabajo. Tenemos que ir porque se necesita el poder de Dios para que derribe toda la oposición en estas esferas de la sociedad. La gente que se va a oponer a que los principios de Dios lleguen a la educación, a la familia, a la cultura, al arte, al deporte. Muchos se van a oponer, pero Dios nos va a respaldar. Eso es lo otro que tenemos que hacer, entender que Dios nos va a respaldar. Y tenemos que ir a enfrentar a Faraón. ¿Moisés tuvo que ir a enfrentarlo? Claro que sí. Fue a enfrentarlo. Después de que recibió la visión, lo enfrentó. Y estuvo allí. Y hasta que el pueblo de Dios no salió libre, Moisés no descansó. Porque después salió con él al desierto, ¿no? Y después a la tierra prometida. Y Dios quiere sacar a la humanidad perdida de estas esferas de la sociedad, de la aflicción, de la opresión, sí, de la angustia. Dios las quiere liberar y lo quiere hacer a través de nosotros. El 2023 será un año donde la iglesia se involucre en estas esferas de la sociedad, donde no va a ser indiferente, donde no va a ser solamente para ir a una reunión el domingo, no, sino nos vamos a involucrar en el lugar donde estemos trabajando, donde estemos ejerciendo nuestra profesión. Desde ahí vamos a estar presentando la visión de Dios para la esfera de la sociedad en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. Una gran invitación para que te involucres en la visión de Dios para el 2023. Nuestra comunidad hoy ha visto una zarza que está ardiendo y que no se extingue, que es la que Dios, con la que Dios inquietó a Moisés y con la que Dios nos inquieta a nosotros. Hoy la zarza para nosotros son las esferas de la sociedad, donde como iglesia tenemos que entrar, involucrarnos en ella y presentar el plan de Dios para la humanidad que está oprimida, angustiada y afligida. Quiero orar por ti que deseas involucrarte en ella. Quiero decirle al Señor que nos bendiga en lo que este año va a ser a partir de hoy, 1 de enero del 2023. Señor, yo te doy gracias por las personas que nos vieron. Te pido, Padre, que cada uno de ellos pueda quitarse ese calzado del mundo y pueda asumir una vida de santidad conforme a tu verdad para poder transformar generaciones. Te pido, Señor, que conectemos con la visión, que entendamos el porqué del llamado tuyo a involucrarnos en las esferas de la sociedad. Has visto, Señor, a nuestro país sumirse en la aflicción, en la opresión y en la angustia por el pecado mismo que reina en estas esferas. Señor, llévanos como iglesia a participar activamente en cada esfera, Señor, de acuerdo a la profesión que nos has dado y en el lugar donde nos encontramos. Señor, permítenos responder al llamado, que no hayan excusas este año para servirte dentro de estas esferas de la sociedad. Y permite, Señor, que podamos enfrentar a Egipto, al mundo y todas sus ideologías, para que el poder de Dios con sus señales nos den la bendición de ver un pueblo libre, un pueblo santo, un pueblo llamado a adorar a Dios y a vivir conforme a su palabra desde cada esfera de la sociedad. Padre, gracias por los corazones que estás tocando en esta mañana y por los que se involucran en la visión y los que van a trabajar con nosotros en ella. Bendigo este año, Señor, a cada uno de ellos y declaro que la visión 2023 será un año de la conquista de las esferas de la sociedad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.